buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la animación bíblica claretiana de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Y de verdad que es un placer estar aquí con ustedes y ofrecer este curso para poder conocer más nuestra espiritualidad, nuestra manera de construir el reino desde la periferia, desde el margen, al estilo de una persona que para nosotros es muy importante porque es a través de su experiencia que queremos construir este reinado, a la experiencia de San Antonio María Claret. Así que sean ustedes bienvenidos. Y recuerden que esto es gracias a la provincia de Estados Unidos y Canadá. Y lo que vamos a hacer ahorita, me gustaría presentar al padre Francisco Javier, que viene de parte del consejo, para que nos dé las palabras de bienvenida. Después presentaré a nuestro expositor y después prácticamente ya estaremos dentro del tema. Padre Francisco Javier está por ahí. Gracias a todos. Mi nombre es Francisco Javier Reyes. Soy también un misionero claretiano. Soy el prefecto de formación, vocaciones y espiritualidad. Me pusieron un trabajo muy amplio y pues hacemos lo que podemos, pero muy agradecido con personas como el Padre Manuel que está haciendo nuestro trabajo un poco más fácil, haciendo llegar la espiritualidad de nuestro Padre Claret a muchos, sobre todo en este tiempo en el que se nos invita a la esperanza, ¿verdad? El Padre Claret como un hombre de esperanza, pero también Padre Claret, un hombre en el que la palabra fue fundamental. La palabra lo impulsó a ir a muchos lugares y evangelizar, a llegar a decir, no, mi espíritu es para todo el mundo. Y pues qué honor tener también con nosotros, compartiendo al padre Juan Carlos Marto, un experto. Tuve el honor de conocerlo cuando era seminarista, Sí, todavía sí, me acuerdo, postulante, pero conocerlo más me de acuerdo. cerca hace poco en España, cuando tuvimos el encuentro de espiritualidad, 175 años de nuestra espiritualidad. Y para mí fue pues muy enriquecedor, ¿no? Aprender de Claret como un místico, pero también como ah, un hombre de acción y enriquecer nuestra espiritualidad. Yo creo que este curso en estos días, especialmente en este contexto que ya se acerca a la fiesta de Claret, pues va a ser muy enriquecedor. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por abrir las puertas y continuar aprendiendo juntos. Muchísimas gracias y bienvenidos en nombre de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Gracias, Padre Francisco Javier, por todo el apoyo que también nos das a nuestro ministerio de la palabra. Y también quiero reconocer la presencia de muchos hermanos claretianos que por ahí he visto. Está el Padre Alejandro Cerón, está en línea. Y también a muchas hermanas claretianas que a lo mejor no llevan el título oficialmente, pero tienen la pasión, tienen la espiritualidad que se han formado en esta fragua digital ahora, ¿verdad? De verdad les damos las gracias a todos ellos y ellas. Y si hay una persona experta sobre Antonio María Claret, yo creo que va a ser el padre Juan Carlos Marto. Yo me quedé muy impresionado sobre el programa en el cual participé en el mes de abril-mayo. Fue un programa muy fuerte, muy intenso y también con mucha pasión el padre que de verdad le gusta lo que hace, la verdad que nos cautivó, nos sedujo, nos presentó a un Antonio María Claret muy atractivo. De pronto aquellas lagunas que yo había quedado en el noviciado se iluminaron, fue muy actual, la verdad, y por eso dije, tenemos que hacer una especie de curso para toda la gente que no puede lastimosamente ir hasta nuestros orígenes geográficos allá en Vic, donde comenzó todo. Pero bueno, por eso lo traemos a ustedes, a Juan Carlos Martos Paredes, misionero claretiano, nacido en Jaén, España, el 5 de marzo de 1956. Realizó su primera profesión en 1975 y fue ordenado sacerdote en 1982. Se formó en teología en Granada y obtuvo la licenciatura en teología de la vida religiosa en Madrid. A lo largo de su vida ha desempeñado una larga, intensa labor como formador de misioneros durante 13 años, gran parte de ellos como maestro de novicios. Ha sido profesor en el Internoviciado de Granada, en el Instituto de Teología de la Vida Religiosa de Madrid
y en el Claretianum de Roma. Durante 13 años se dedicó a la pastoral juvenil vocacional de la provincia de Bética, ejerciendo 6 de ellos como prefecto provincial. También colaboró con la Confer de España en la formación de animadores vocacionales y fue secretario general de la pastoral vocacional de la congregación durante 12 años en Roma. Más tarde dirigió el Centro La Fragua en Los Negrales, en Madrid, promoviendo la formación permanente de la familia claretiana. Su labor se ha extendido a Europa, África y América, donde ha impartido conferencias, talleres y ejercicios espirituales. Además, es autor de numerosos artículos y libros sobre vida religiosa y pastoral vocacional, entre ellos Abrir el corazón, Palabra contra el desaliento, Dios no es un spray y 10 cosas que dice el Papa Francisco sobre la vocación. Y desde el año 2021, es el coordinador del Centro de Espiritualidad Claretiana de Vic. Así que ustedes pueden ver su trayectoria misionera a favor de la palabra a través de la espiritualidad de Antonio María Claret. Bueno, Padre Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra humilde invitación. Esta es tu casa y aquí estamos para aprender más de esta espiritualidad claretiana. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras de presentación tan amables. Eh, Tendré que decir buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, pues que me imagino diríamos que me estaréis escuchando desde muchos lugares del hemisferio norte y también del hemisferio sur, ¿no? Bien, le estoy hablando desde la ciudad catalana de Vic, aquí en España. Aquí en esta ciudad, en el templo que tengo a unos metros de donde está mi despacho, allí se encuentra el templo sepulcro de San Antonio María Claret, que guarda los restos de nuestro fundador. Como misionero claretiano me alegra muchísimo que iniciar, digamos, esta experiencia de esta iniciativa que tuvo el padre Manuel Villalobos, que me comunicó en su momento y que luego después le hemos podido dar cauce de viabilidad. Me parece, diríamos, que por lo valioso que es, a mí me ha motivado mucho y ciertamente me la he tomado muy en serio, ¿no? Por eso ¿en qué va a consistir mi intervención? Pues a través de 5 conversaciones, las llamo así porque quiero darle también ese cariz, diríamos, de intercomunicación que podemos tener, de interrelación entre unos y otros, como preludio, como preparación para la fiesta de San Antonio María Claret, que será el próximo día 24, ¿no? Agradezco profundamente la invitación que se me ha hecho desde la provincia hermana de Estados Unidos y Canadá y les presento brevemente un poco, digamos, el íter que vamos a recorrer en estos días. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar, y creo diríamos que va a ser, diríamos, como el plato fuerte, será acercarnos a la historia de Antonio María Claret. No solamente a los hechos externos que él vivió, que también los iré contando, sino fundamentalmente a su proceso interior, es decir, a sus luchas interiores, a las experiencias decisivas que marcaron su derrotero, el derrotero de su itinerario personal. Y me interesa sobre todo subrayar cómo una persona tan entregada a Dios y al prójimo logró inspirar y dar cauce pues, a una obra apostólica que sigue actualmente viva en tantos hombres y mujeres repartidos por todo el mundo. Su espíritu era para todos, ¿no? Bien, me voy a fijar fundamentalmente, y quiero diríamos que este es un énfasis que voy a tratar de darle en la relevancia que la palabra de Dios tuvo en todo su proceso personal. Al Padre Claret no nos entendemos sin el eco de la palabra de Dios. Y no por la cantidad, que también era un gran conocedor de la Sagrada Escritura, un grandísimo lector desde sus años jóvenes, sino fundamentalmente por algunos textos de la palabra de Dios que en él tuvieron una incidencia particular, ¿no? Creo que para él, como debe ser también para nosotros, la palabra de Dios fue una luz que iluminó su vida, que le marcó un sendero. Luego después tuvo que actuar también acompañado de consejeros, de personas que le apoyaron, que le animaron, pero fundamentalmente fue la palabra de Dios la que orientó, la que encauzó en rigor su propia vida espiritual.
Y pretendo también, además, no solamente diríamos que nos quedemos simplemente en personas conocedoras, con más o menos curiosidad de unos hechos que acontecieron en el siglo XIX, sino fundamentalmente que estos hechos ocurridos en una persona singular, porque fue una persona carismática, hoy en el año 2025, en el año en el que estamos celebrando el Jubileo de la Esperanza, nos sirvan para nosotros también de interpelación, para nuestra vida y para nuestra personalidad, porque de alguna manera también nos sentimos contagiados por su espíritu, ¿no? El desarrollo de las 5 conversaciones va a tener una estructura clara. Comenzaremos con el título, después una oración que le invitaré a que la recitemos todos despacio para entrar, diríamos, en un ambiente también orante, que creo que esto dispone mejor nuestro entendimiento y nuestro corazón para la escucha. Después narraré la historia de Claret y de ahí la lectura espiritual e implicativa que tiene para nosotros. O sea, primero será el recorrido histórico, me detengo, diríamos, en algunos detalles, algunas son curiosidades, algunos hechos son muy interesantes, como ya verán, y a veces yo creo que poco conocidos, pero ciertamente muy interesantes, ¿no? Y de todo eso trataremos nosotros de colocarnos como delante de un espejo para que nos sirva para nuestra vida. Quiero hacerles caer la cuenta antes de empezar de lo siguiente. Aquí no vamos a hacer un viaje al pasado, sino que vamos a hacer una inmersión en nuestros orígenes, que es distinto. En los orígenes de una persona que dio pie a un movimiento en la iglesia que a todos los que estamos aquí escuchando, pues nos está afectando de una manera más o menos directa. Bien, los temas que he seleccionado para, para nuestro curso son 5 que corresponden a 5 etapas de su vida. Podríamos ampliarlo un poquito más, pero ya que disponemos de 5 días para 5 conversaciones, me pareció fundamental pues centrarlo en cinco momentos históricos de su vida. Hoy hablaré de su infancia, de la importancia que tuvieron en su vida las primeras experiencias, ¿eh? Ya saben que la infancia es el momento de los grandes aprendizajes, la infancia. Mañana veremos la juventud, una época de discernimiento. Al día siguiente nos centraremos en sus primeros años misioneros, es decir, cuando desarrolló toda su actividad apostólica y misionera como misionero itinerante, misionero apostólico. El día jueves, el centro de atención será recordar la vivencia del Padre Claret, la experiencia del Padre Claret en Cuba, donde fue misionero arzobispo residencial. Allí también ocurrieron cosas que fueron decisivas en su vocación personal, pero también en su proyección apostólica. Y el último día, el mismo día del Padre Claret, pues ese día recordaremos a Claret en sus años últimos en Madrid. Madrid fue el lugar donde más tiempo estuvo y donde allí acontecieron también otra serie de circunstancias que también modelaron y de qué manera su vida espiritual. Bueno, pues dicho esto, ya que he presentado un poco lo que vamos a hacer y el itinerario que vamos a recorrer, a mí no me queda más que comenzar, ¿no? Eh, si tienen alguna curiosidad o alguna anécdota o algún comentario o alguna reacción o alguna interpelación o algún comunicado que quieran hacer, al comienzo, antes de comenzar esta retransmisión, me puse al habla eh, con los que permiten que estemos conectados y me dijeron que era preferible al final. Entonces, al final abriremos un espacio también para comentar. Lógicamente, las cosas que yo sepa, pues se las responderé con muchísimo gusto, como no. Las cosas que yo no sé, y a lo mejor me hacen preguntas que son un poco atrevidas o son un poco, diríamos, de detalle que desconozco, pues honestamente le diré, mira, pues eso no lo conozco, pero me interesa conocerlo también, como es lógico, ¿no? Vale, pues voy a darle aquí a la pantallita de compartir y aparecerá una imagen. Yo desaparezco, pero quedaré, diríamos, con mi voz en off mientras vamos siguiendo el desarrollo de la exposición a través de imágenes. Creo que se ve ahora. Perfecto. Vale, Sí, voy a bajar claro, yo aquí.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces comenzamos, como les dije, con el primer tema o la primera etapa del Padre Claret, ¿no? Esta primera etapa del Padre Claret es la experiencia Sallén, como pueden ver ahí, ¿no? Y yo la titulo La herida de Dios. Después verán por qué la llamo La herida de Dios. Abajo, el dibujito que tienen abajo junto al número, aparece la estatua de San Antonio María Claret, que actualmente está en su pueblo natal, que se llama Sallén, y que lo voy a presentar a continuación. Comenzamos con una oración. Nos recogemos en un momentito de silencio, hacemos 2 o 3 respiraciones un poco más suaves para entrar. Aquietamos un poco nuestro corazón y les pediría por favor que el recitado de la oración pueda ser un recitado que nos salga de dentro, que nos identifiquemos con las palabras y sobre todo con el deseo de lo que dice, ¿no? Yo digo en voz alta y ustedes vayan repitiendo como eco la frase que yo vaya diciendo. Nos enredamos en el enigma de la vida, sin percibir su esencial misterio. De la mano de Claret queremos acercarnos de puntillas al umbral del tiempo y de la eternidad, pero sobre todo a la gracia de tu amor infinito, con el que a veces jugamos como seres caprichosos y irresponsables. Danos un corazón de niños para estremecernos ante ti y para compartir con todos la alegría de haberte encontrado. Amén. Comenzamos. El tiempo. ¿Cuándo ocurrieron los hechos que vamos a narrar a continuación? Exactamente desde el año 1807, año del nacimiento del padre Claret, hasta el año 1825. Es decir, Claret tiene de 0.0, si podemos llamar al nacimiento como el primer momento de vivencia exterior, hasta los 17 años, en que se trasladará, como veremos, a Barcelona. Este es el tiempo que vamos a tratar de presentar en este rato de conversación. El espacio, ¿dónde ocurren estos hechos? Fundamentalmente en Sallén. Ahí tienen también otra imagen de la ciudad de Sallén, que está atravesada por un hermosísimo puente. Ese puente es muy importante para nosotros los claretianos, porque en el escudo episcopal de San Antonio María Claret, si alguna vez tienen ocasión de verlo, verán cómo hay un puente, ¿eh? Quiere decir que esto le recordaba a él, efectivamente, que estaba anclado en sus raíces. Nunca despreció sus orígenes, ¿eh? Y amó su tierra. Su tierra era Sallén. Sigo adelante. Ahí está la parroquia actual edificada sobre la parroquia anterior, donde fue Claret, que fue destruida en la Guerra Civil Española, como por desgracia tantas otras cosas. Esta es la iglesia que actualmente hace de templo parroquial de Sallén, pero allí no fue la casa natal, como ahora después veremos, nació en otro sitio, aunque a este lugar acudió en repetidas ocasiones. La historia. Comenzamos ahora con la historia. Me voy deteniendo en algunos aspectos más concretos. Bien, lo primero que tenemos que decir o que tengo que decir es lo siguiente. Claret se llamaba Antonio Adjutorio Juan Claret y Clará. En el siglo XIX era costumbre añadir nombres al nombre principal. El nombre principal era Antonio,
en aquel momento. Después, más adelante, se añadiría María, pero añadieron nombres de sus parientes Adjutorio y de su pariente Juan. Claret, el apellido del padre, y Clará, el apellido de la madre. Cuando ustedes vayan a Sallent, nunca digan Padre Claret. Allí siempre le dirá, habrá alguien que le diga Claret y Clará. O sea, la madre también tuvo un lugar muy presente y muy fundamental en la vida y en la experiencia de San Antonio y María Claret, aunque murió relativamente pronto. Nace un día 23 de diciembre del año 1807. Sallent es una ciudad de Barcelona cuyo nombre, Sallent, proviene de los saltos de agua del río Llobregat que la baña. Mirando hacia atrás, Claret reconoce que ya de niño era de muy buen ingenio, dice de sí mismo, ¿no? Y añade, y me cupo en suerte un alma buena. Es decir, recibí de Dios, dice Claret, un buen natural, un puro efecto de su bondad. Podemos reconocerlo, pues no como un niño travieso, sino como un niño fundamentalmente bueno. Nace en esta casa. ¿eh? Esta es la casa como se conserva en la actualidad. Ha sufrido alguna modificación en el exterior, pero esa era la casa. Está situada en la calle del Cos. Cos en catalán significa cuerpo, número 4. Es una casa muy céntrica del pueblo, muy cerca, ¿no? La casa constaba de una planta baja. En la planta baja estaban los telares de su padre. Su padre era fabricante de tejidos. ¿eh? Trabajaba con un grupito de operarios al principio, luego después se ampliaron. En el primer piso, es decir, encima de la planta baja, que era todo taller, y al fondo un pequeño huerto, en la primera planta, ahí estaban las habitaciones de la familia. Eh, Esta familia pues estaba compuesto del papá, la mamá y 11 hermanos. El- el- Esta casa, hasta el 11 de junio de 1814, fue la residencia normal de Antonio Claret. A partir de esa fecha de 1814, cuando tendría él unos 8 años, se cambiaron a otra casa distinta. La casa era propiedad de la familia de la madre. Por tanto, llegó un momento en el que tenían que ampliar, los hijos se hacían mayores, había muchos estrecheces, tuvieron que cambiarse a otro lugar, a otra casa, de la cual existe solamente el solar, porque la casa fue demolida también en el año 2005. Bueno, esta es la casa que se visita y la que veremos, ¿no? Veremos algunas cosas, ¿no? Esa es la casa por dentro, ¿la ven? Del original de la casa se quitaron todas las tapias y demás, se conservan solamente algunas de las vigas interiores de la casa, ¿no? Pero nos podemos imaginar que justamente en el lugar donde está esta cunita, fundamentalmente por ahí, estaría la habitación de los papás y lógicamente donde la mamá de Claret pues dio a luz el 23 de diciembre de 1807. Es bautizado el día 25 de diciembre. Y cuando él escribe la historia de su vida, Claret reconocerá siempre, muy gozoso y muy agradecido, lo mucho que le debe a su familia. Más aún, él reconoce que en su trayectoria personal, su formación como persona y como cristiano se debió fundamentalmente a tres agentes, a tres actores principales, además del Señor, o mejor dicho, que el Señor se valió de tres agentes fundamentales para su educación. En primer lugar, sus padres, su familia, pero sus padres con un valor muy importante. Después, la escuela y también la parroquia. Yo creo, diríamos, que son los tres canales de transmisión y de socialización de la fe que por desgracia actualmente pues se están perdiendo, se pueden perder, ¿no? En su familia pues tenían costumbres religiosas que él mamó desde pequeñito, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, en casa se rezaba todos los días el rosario. El rosario es una especie de lectio divina, como ustedes saben. No se dicen episodios de Jesús, sino misterios de la vida de Jesús. Y luego después se rumían con la música del Ave María. Por tanto, un rosario repetido con atención un día y otro día y otro día era un acercamiento a la palabra de Dios. ¿eh?
bautizado el 25 de diciembre. En esa misma casa, a los 5 años, tiene una experiencia sorprendente. Le explico brevemente, tenemos que ponernos, diríamos, en la mentalidad de aquellos años, y él dice, cuenta, diríamos, de su experiencia, dice, los primeros recuerdos que tuve cuando era niño eran estos. A los 5 años yo dormía poco. He sido siempre una persona muy poco dormilona. Y yo me despertaba a medianoche y entonces me venían a la mente esta imagen, ¿no? Me imaginaba que había hombres y mujeres que caían en el fuego del infierno. Es una imagen de aquel tiempo, ¿eh? Una imagen de aquel tiempo que lógicamente hoy tendríamos que matizar. Pero ¿a qué se refería él? Pues se refería a que le conmovía muchísimo que pudiera haber hombres y mujeres que pudieran frustrarse para siempre en una condenación en esta vida y en la próxima. Atención, con esto quiero subrayar un detalle que es muy importante. No fue una experiencia de terror, no fue eso, ¿eh? Es decir, el Claret no sintió miedo de poderse condenar, no fue eso, fue una experiencia de compasión. Es decir, empezó a dolerle como primera experiencia de niño, empezó a dolerle la suerte de sus hermanos y de sus hermanas. Y bueno, quisiera decir también una cosa aquí que me parece que esta es fundamental para que no nos llevemos a equívocos, ¿no? Hay muchas maneras de hablar del infierno. Una manera de hablar del infierno es una manera cosmológica. Imaginarnos el infierno como una gran hoguera donde hay unos individuos con cuernos y vestidos de rojo que, bueno, eso es una manera mítica que yo creo que hoy es desechable. Hay otra manera antropológica de entender lo que es un infierno y que creo que la entendemos mejor. Por ejemplo, en mi familia tengo un drogadicto o un alcohólico y ya experimento lo que es un infierno. En una familia o en una comunidad parroquial o en una comunidad religiosa, hay situaciones de enfrentamiento que se crean y se generan sin culpa de nadie, pero que sobrevienen, que nos llevan a la desesperación, que nos dan a entender que esto no tiene arreglo. Y entonces, digamos lo que digamos o hagamos lo que no hagamos, todos nos herimos unos a otros y nos hace sufrir. Esa es una experiencia de infierno para que nos podamos entender. Bueno, este tipo de experiencias que producen tanto dolor y que parecen tan irremediables, esta fue la experiencia que tuvo, ¿no? Después él le puso la imaginación que pueda tener pues una persona del siglo XIX. Pero nosotros en el siglo XX no vamos a ser ingenuos de creer que el infierno es esta imagen que en siglos anteriores pues se tuvo de él. Hay algo que es mucho más realista, que es esto que le acabo de decir, ¿no? Bien, esa experiencia para él actuó a modo de catapulta. Siente, se compadece del dolor de los hombres y mujeres y él se siente como llamado a hacer algo. Y cuando él escribe su autobiografía, después de muchos años de esta experiencia, dice, aquella experiencia es lo que más me movió en aquel entonces y me sigue moviendo a entregar mi vida por la salvación de los demás. La compasión. Por tanto, una espiritualidad como la nuestra, que se centra en el miedo a alguien o en el miedo a Dios, esa no es ni cristiana y mucho menos claretiana. Una experiencia nuestra que se base, que se fundamenta en la compasión, en que si yo veo que el otro está sufriendo, yo estoy, que no me puedo tener, esa es una experiencia realmente claretiana y cristiana. Eso es cristológico. Bien, por tanto, a los 5 años ya piensa en la eternidad. Desgraciadamente hoy muchos niños y niñas están tan entretenidos que piensan nada más que en el presente, pero no ven la vida en perspectiva. Por eso, ahí ven esa imagen, vean ustedes la imagen que trata de reflejar en ese dibujo a Claret en la camita, eh, mm, y viendo, digamos, cómo se precipitan en un abismo, pues una serie de hombres y de mujeres, ¿no? Esto, y se repetía siempre, siempre, siempre tendrán que condenar, y se repetía siempre, 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 ¿no? Es una imagen muy sugestiva, ¿no? Muy sugestiva.
Ya digo, no fue experiencia de miedo, ¿eh? Ni siquiera de sentirse que se iba a condenar. No fue esto. Sigo adelante. Después va también a la escuela, como todos los niños de aquel entonces. Bueno, como la mayoría de los niños de aquel entonces, ¿no? Tuvo un maestro muy bueno. Su maestro, que se llamaba don Antonio Pascual, era un hombre profundamente religioso y muy volcado en la educación de los niños y de las niñas de la escuela, ¿no? Para Claret fue un modelo de identificación, fue el modelo de referencia. Este señor, este maestro bueno de Claret, actuó como de maestro en el sentido más profundo de la palabra, de tal manera que le inculcó tales ideas, se las dejó tan tatuadas en el corazón y en la mente, que él mismo dice, cuando luego después fue a Barcelona y veía y oía cosas malas, dice Claret, recordaba lo que me decía mi maestro, esto es malo y debes evitarlo. Más bien debes dar crédito a lo que te dijeron tus padres y tu maestro. Es decir, fue, diríamos, como una referencia para su vida moral en el futuro, ¿no? Eh, que creo que también es un aprendizaje muy importante, ¿no? Vivimos en unos tiempos en los cuales hay una mentalidad relativista que nos lleva a creer que es bueno lo que a mí me parece que es bueno, o lo que a mí me divierte, o lo que a mí me atrae, o lo que a mí me sirve y me gusta, o lo que yo puedo utilizar. Y a veces, bueno, pues nos confundimos y luego después las consecuencias son el peaje de los errores que cometemos. Por esto me parece que también es muy importante en una educación muy buena, e incluso para nosotros también, el saber distinguir lo que está bien de lo que está mal. Hoy hay una gran confusión en todo esto. No es lo que a mí me parece, sino que hay cosas que cuando hacen sufrir a mi prójimo, eso no lo puedo admitirlo, aunque para mí me resulte muy divertida, por ejemplo, ¿no? Vale. Por tanto, ahí aprendió a distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es fundamental para su formación cristiana y que, lógicamente, recibía unas enseñanzas que iban en la misma dirección de lo que les hablaban sus padres y su párroco. Esta experiencia también es muy bonita, ¿no? Aquí en la imagen que tienen a la derecha se ve un poco el paisaje, un dibujo, pero que está muy bien representado, en donde aparece al fondo la ermita de Fusimaña. Ahí es la ermita donde está la Virgen de Fusimaña que vemos a la derecha. Es una imagen gótica del siglo XIV, tosca como eran las vírgenes de entonces, pero sin embargo que tiene una peculiaridad muy interesante, ¿no? Es una virgen, no se le ve aquí muy bien, pero que es la Virgen de la Sonrisa, ¿no? La Virgen del Magnífica. Bien, a aquella ermita acudía con mucha frecuencia con su hermana Rosa. Su hermana Rosa era un poco mayor que Tonet, que Antonio, ¿no? Y era la hermana preferida de Claret. Incluso eh, tenemos aquí en nuestro poder algunas cartas que escribió el padre Claret de mayor ya a su hermana, cartas sumamente cariñosas. Bueno, pues con su hermana iba con cierta frecuencia rezando el rosario. La habían aprendido en casa, pero luego después, como costumbre, en el trayecto que iba desde la casa hasta la ermita, que aproximadamente eran unos 5 kilómetros por caminos entre la montaña, pues iban rezando y la experiencia que tenía al rezar el rosario, a mi manera de entender, era doble, ¿no? Por una parte era una experiencia muy afectiva, porque él se emocionaba hasta las lágrimas rezando el rosario cuando iba a ver a la madre, ¿no? Y por otra parte desarrollaba su lado femenino, es decir, ese tono de dulzura, ese tono mariano que impregnó toda la espiritualidad del padre Claret, se fue fragando así, ¿no? En caminos en los que iba desgranando las cuentas del rosario con su hermana, con mucha atención y con mucha devoción a su estilo. Es decir, eso fue una manera de acercarse y de poner en su corazón a la Virgen María. Pero no fue el único, ¿eh? No fue lo único, ¿no?
Su vida de piedad, además de ir a Fusimaña, se realiza, como dije anteriormente, en el ambiente familiar, en la escuela y en la parroquia. A medida que va empezando a leer, comienzan a caer en sus manos algunos libros muy interesantes. Uno se llamaba Rosario. Otro muy interesante, que lo he leído y lo he tenido que estudiar, Finestas de Jesús Sacramentado, donde es un libro sumamente crítico con los malos curas. Pone cosas de los malos curas con una crudeza tremenda, ¿no? Y leyendo estas cosas, porque Claret no fue un ingenuo, ¿eh? O sea, leyó y, y percibía y distinguía lo bueno de lo malo, ¿no? Y leyendo estos malos ejemplos de algunos sacerdotes, también había buenos ejemplos, pero leyendo los malos sacerdotes, él se decía a sí mismo, en su corazón, le decía a Dios, ¿no? Señor, si tú no tienes a nadie que te sirva como te mereces, llámame a mí, que yo te serviré día y noche. Fíjese qué cosa más bonita, ¿eh? En estos tiempos que corren de abusos por parte, diríamos, del clero, sobre todo el clero masculino, y que hay muchos que reniegan de la fe precisamente por los malos ejemplos de tantos sacerdotes y demás, y que tenemos que evitarlo en la medida de lo posible, convendría recordar esta experiencia de Claret, ¿eh? Es decir, cuando uno descubre el mal en la iglesia, la primera tentación es de la huida, del desprecio. Pero cuando uno es capaz, diríamos, de atravesar esto e ir más al fondo y no mirar a la iglesia, sino contemplar a Jesús, el esposo de la iglesia, entonces que se arranque de nosotros. Señor, si nadie te sirve con santidad, cuenta conmigo, que aquí estoy. ¿Eh? Esta es la vida de piedad, ¿eh? No confundamos la vida de piedad con sentimentalismo, ¿eh? Aunque era muy emotivo Claret, sin embargo, era también un hombre de acción, es decir, de compromiso. Bien. La oración podemos decir que era el aire que respiraba desde pequeño, ¿no? A mí a veces cuando viendo esta vida de Claret tan pequeño y tan así, pues me parecía que hacía la vida de casi un monje, ¿no? Hay una anécdota que también a mí me resulta no solamente hermosa, ¿no? Sino también que me produce mucha envidia, ¿no? Dice Claret lo siguiente, ¿no? Dice, con mucha frecuencia, cuando era un niño y estaba jugando con mis amigos en la plaza, allí en el pueblo, ¿no? Escuchaba una voz que me decía, sentía la voz de María o de Jesús que me decía, ven. Entonces yo lo dejaba todo y me iba a la iglesia. Y allí en la iglesia, a mí me parecía, fíjense, todavía no se había inventado el telégrafo, a mí me parecía que había como una especie de alambre que llegaba desde la tierra hasta el cielo, a través del cual yo podía hablar a María y también escuchar a María. ¿Mm? Es decir, el telégrafo en aquella época no existía, ni él se lo podía imaginar, pero su imaginación le llevaba a entender esto, ¿no? Y decía, y terminaba diciendo, no puedo explicar con qué atención, con qué fervor y con qué devoción oraba, y mucho más que ahora cuando era arzobispo, ¿no? Recibe a los 10 años la primera comunión, ya mayor, 10 años de aquellos entonces no son como los de ahora. Ahora, como saben, diríamos, la adolescencia se retrasa un poco, por tanto, diríamos, lo recibe como adolescente. Y también dice que dice palabras textuales, tuve la imponderable dicha de recibir por primera vez en mi pecho a mi buen Jesús. Ya de mayor lo tendrá, diríamos, de manera permanente, como explicaremos en su momento, ¿no? O sea, fue una experiencia también muy intensa. Y como no podía ser de otra manera, a los 12 añitos comienzan y se inician sus deseos más firmes de ser sacerdote. En la reseña de su vida, en el año 1860, escribe telegráficamente, 1820, punto. Tenía 12 años, punto. Dios me llamó, punto. Yo le oí y me ofrecí. ¿Y cómo se ofrecía? Pues dice que en estas llamadas que sentía de parte de Jesús, eh, se iba él solito a la iglesia
y a solas me las entendía con el Señor. De ahí que empezara pues empezar a estudiar latín, porque entonces era necesario para ingresar en el seminario estudiar el latín. Pero ¿qué ocurría? Ocurrió una cosa que le marcó también su experiencia. Resulta que el sacerdote que le enseñaba latín, en un momento concreto y por circunstancias de tipo político, porque la situación en aquel entonces en Sallén, en España, era muy convulsa por la guerra de la independencia, tuvo que dejar las clases, ¿no? Dejar las clases de latín significaba que se le cerraba el horizonte futuro como sacerdote. Y entonces, ante esa situación, ante este imponderable que era superior a sus fuerzas, Claret reacciona diciendo: humanamente, en estos momentos, yo no veo, no tengo esperanza ninguna de que yo pueda ser sacerdote. Pero tú, Señor, eres tan poderoso que si lo quieres, tú arreglarás todo. Esta es la virtud de la esperanza. No había evidencias, no sabían cómo iba a desarrollarse las cosas, pero se fiaba. Dice él: me acuerdo que con toda confianza me dejaba en sus divinas manos, esperando que él dispondría lo que habría de hacer. No le dice al Señor lo que tiene que hacer, no tiene ni idea de por dónde van a ir los tiros, pero simplemente me fío. Me pongo en tus manos, tú sabrás qué haces con mi vida. Y con estos deseos y a la espera de otros acontecimientos, pues él se tuvo que dedicar a ayudar a su padre en el pequeño taller que tenía, taller textil que tenía en su familia. Ahí ven un poco una máquina de tejer de tipo rústica, la ven que son de pedales, no son mecánicas ni son eléctricas. Algo por el estilo, alguna máquina de este tipo tenía el padre Claret, la familia de Claret, en su taller, en la planta baja de la casa, ¿no? Dice, dice que él cuando se puso, él lo hacía todo, digamos, con mucho apasionamiento, ¿no? Dice, me puse a trabajar y trabajaba cuanto podía, sin tener jamás ni un día de pereza ni mala gana. Y lo hacía todo tan bien como sabía, para no disgustar en nada ni a mis queridos padres, a quien amaba mucho y ellos también a mí. Fijaros, se cuenta una anécdota de que cuando él trabajaba con su padre, pues su padre le puso un poco como responsable del taller en las ocasiones que el papá tenía que faltar por algún asunto, ¿no? Al principio él no quería porque decía, bueno, yo soy pequeñito de estatura, se van a reír de mí, etcétera, ¿no? El papá, que conocía muy bien quién era su hijo, le dice, no, no, no te preocupes, tú ponte ahí y verás cómo te ayudan, ¿no? Entonces él tuvo que aprender a corregir el trabajo mal hecho por parte de los obreros compañeros suyos, ¿no? ¿Saben ustedes cómo lo hacía? Pues de la siguiente manera. Por ejemplo, le presentaban para que comprobara la perfección o no perfección de un paño ya tejido. Y entonces él reaccionaba de la siguiente manera. En primer lugar, veía las cosas buenas que tenía. Hoy qué bien te ha salido esto. Hoy bien qué bien te ha salido este color. Hoy bien qué bien te ha salido esta trama. Pero luego después le decía, ¿lo quieres hacer mejor? Fíjese qué manera más bonita de corregir, ¿no? Eh, con mucha delicadeza. Lo quieres hacer mejor, como despertando el deseo de excelencia, de crecer, ¿no? Si hubiera sido un perfeccionista, no hubiera pasado adelante ninguna de las piezas de los obreros, porque por perfectas que sean, siempre tendríamos algún defecto. Lo perfecto no es humano, como todos sabemos. Sin embargo, como era un hombre que buscaba la excelencia y el crecimiento, utilizaba este recurso. ¿Lo quieres hacer mejor? Pues venga, adelante. Le daba unas pautas y el obrero seguía adelante y se quedaba satisfecho del trabajo que había hecho porque había sido reconocido, pero también en actitud, diríamos, de crecer y de aprender mejor. Bien, eh, por tanto, sus años de infancia fueron fundamentalmente dedicados a trabajar, a rezar, a leer
y a relacionarse con Jesús y con María. Una infancia preciosa, como pueden ustedes ver, que para nosotros tiene también, digamos, repercusiones, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia básica de este tiempo para él? ¿No? Si lo tuviéramos que condensar en una frase, es decir, ¿cuál fue el gran aprendizaje de la vida de Claret en sus años de infancia? En sus años de infancia podemos resumirlos en estos dos criterios. En primer lugar, que Dios era el fundamento de su vida. Su vida no se podía entender sin confianza en el Dios Padre que se le había manifestado como bondad a través de su familia. Dios es el fundamento. Si falta Dios, faltaría el sentido de la vida. Y en segundo lugar, el sentido del tiempo y de la eternidad. Es decir, el tiempo que es finito y que al final nos espera otra vida. Es decir, una contemplación de la vida en toda su amplitud, no en el presentismo. Es decir, vivía el presente, lo vivía con mucha intensidad porque todo lo hacía con mucha pasión, pero también proyectado al futuro, sabiendo, diríamos, que esta vida de aquí a ahora, pues se termina en un momento y el sentido de la hora se le da cuando se percibe y se proyecta desde un futuro de plenitud y de vivir como buenos hijos y como buenos hermanos. Lectura espiritual para nosotros. ¿Y qué aprendemos del niño Claret? ¿Y qué cosas se nos pueden quedar a nosotros personalmente como ayuda para que podamos asumir y vivir nuestra vida cristiana a la altura de la edad que tengamos? Porque el niño que somos lo tenemos dentro. No podemos decir que es una etapa pasada, sino la niñez es una etapa que después se va acumulando en el proceso de la vida, pero siempre, digamos, sigue siendo activa en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el niño Claret puede iluminar el niño que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón? Se me ocurren las siguientes sugerencias. En primer lugar, Claret se siente muy querido en el seno de su familia. En su familia no hubo maltrato en absoluto y tampoco hubo ausencias. El papá, la mamá y los hermanos presentes. Esta lección me parece a mí que es del todo fundamental. La ausencia del papá o de la mamá siempre es una carencia enorme en el proceso de desarrollo del niño. Digo papá o mamá indicando las figuras afectivas de referencia. Lógicamente, si es un huérfano, alguien hace de papá o alguien hace de mamá, pero son personas que tienen que ser siempre importantes, ¿no? Se cría en una familia numerosa. La familia numerosa en sí misma es muy educativa, ¿no? Y la red de relaciones que entabla con ellos es un ambiente tan gozoso, tan cálido, tan nutritivo, que él llega a decir, ay, si todos los niños gozaran de un hogar tan cálido, tan sano y tan generoso como el que yo he tenido. Con familias así las personas serían distintas, la iglesia sería distinta, la sociedad sería distinta. Me vienen a la mente unas palabras de un gran pensador inglés, Chesterton, que decía lo siguiente: los que hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Repito, los que hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Seguimos. Experimenta también el amor de Dios. Y experimenta el amor de Dios, qué cosa tan importante esta, ¿no? Fundamentalmente como amigo, porque a solas se iba allí delante del sagrario, en la iglesia de su pueblo, y dice, a solas me las entendía yo con Jesús. Era el amigo. La imagen que tenía Claret de Jesús no era en aquel momento, ¿no?, del crucificado, tampoco era del Cristo milagroso, vendría después, tampoco sería en aquel momento del Cristo misionero, esto vendría después, sería del Cristo amigo. Es decir, Claret en su infancia tuvo la experiencia de hacerse amigo de Jesús, de estar con Jesús.
Y recuerden lo que dice el Evangelio de San Marcos. El Señor nos ha llamado para estar con Él y para ser enviados. Pero es fundamental ser discípulos, ser amigos de Jesús para luego después ser lanzados a la misión. Esta experiencia es muy importante y le dedicó mucho tiempo, fue toda una niñez. Fueron 17 años lo que el padre Claret estuvo rumiando en su corazón esta experiencia de amistad. Por tanto, hablaba como un amigo, habla otro amigo. Jesús no era una idea, no era un concepto, no era un personaje de la historia. Era un amigo confidente con el que podía hablar y al que podía escuchar y al que podía amar. El tono afectivo de la relación con Jesús fue muy importante. Este tema de amor de Dios. Le digo también una cosa, ¿eh? Miren ustedes, para un ser humano, sea o no sea creyente, lo más importante no es que Dios exista. Lo más importante es que Dios me ame. Esto es lo importante. Porque si yo pienso en un Dios que existe o no existe, pues esto al fin y al cabo, bueno, a mí me resulta superficial y epidérmico. ¿Qué más da? Si está tan lejos, ¿no? Ahora, no es lo mismo sentir que Dios me ame. Y noten otra cosa también. Dios nos ama incondicionalmente, pero Dios no nos alaba incondicionalmente. El verdadero amor de Dios es educativo, nos pone límites, nos pone correcciones, no es un abuelito, ¿eh? No confundamos, ¿eh? Dios nos ama incondicionalmente, pero no nos alaba incondicionalmente. Este es el amor fundante que siente Claret en su vida. Y vive con una confianza radical, ¿eh? Dicen los psicólogos que el devenir de una persona humana eh, se fragua o se genera fundamentalmente de las experiencias básicas que se tienen desde pequeño. Y dice lo siguiente un tal Erickson, dice, el bebé vive el primer conflicto básico que marcará el resto de su vida. Es el conflicto entre la confianza básica y la desconfianza. Un bebé recibe el calor del cuerpo de su mamá y sus cuidados amorosos. Le da de comer, le atiende, está presente, le da seguridad. Prácticamente su mundo es su mamá. Cuando ese vínculo se realiza y se desarrolla de una manera positiva, de una manera fecunda, la base de sus futuras relaciones de este niño, pues serán relaciones de confianza porque se siente amado, querido, protegido, cuidado, amparado por otras personas. Pero cuando el bebé, por las razones que sea, a veces culpable, pero la mayoría de las veces inculpable, no ha recibido la alimentación o los cuidados o el cariño necesario en esa primera etapa, quedarán marcados por una actitud de radical inseguridad y de desconfianza, que ciertamente dificultará el proceso de su madurez. No le condicionará para el futuro, ¿eh? Atención con esto, que es muy importante. Es decir, si yo no he tenido buenos padres, no estoy condenado ya a vivir en desconfianza, no. Esa experiencia pasada está ahí, pero yo en el hoy de mi historia yo la puedo reinterpretar y relaborar de otra manera. Yo puedo seguir creciendo, pero sin lugar a duda que me marca y tengo que hacer, digamos, como una tarea de aprendizaje para recuperar esa confianza radical que nos hace vivir como personas y confiarnos los unos en los otros. Sufre Claret porque no todos sienten y viven este amor. Sufre Claret porque hay personas que se pierden. Sufre porque hay personas que por no conocer este amor de Dios se dedican a otras cosas que ofenden a Dios. Comienza a entender de alguna manera lo que es la realidad del pecado. Yo creo
que con el tema del pecado es un tema que tenemos que tener con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces el tema del pecado lo reducimos solamente, diríamos, a si hemos cumplido o no con una serie de normas, un catálogo de leyes escritas o de indicaciones morales que se nos dan, ¿no? Y ninguna ética ni ninguna filosofía humana nos llegan a alcanzar el sentido profundo que tiene el pecado. A veces todo lo que decimos del pecado, incluso lo que predicamos los sacerdotes, es solamente un paliativo, es decir, algo que atenúa la propia realidad del pecado. Eh, Como ejemplo vital, ¿no? Si para mí el pecado no es algo aborrecible, es decir, algo, permítanme la expresión, que tengo que odiar, posiblemente todavía no he entendido lo que es el pecado. Es decir, posiblemente yo tenga aún una idea débil del pecado, como si fuera simplemente una transgresión sin importancia, ¿no? Eh, Pertenece a nuestra condición de pecadores el no saber lo que es el pecado, el tener una idea débil de lo que es el pecado, ¿no? Y aquí, Claret, la realidad del pecado se entiende por revelación. Un obispo muy famoso español, fallecido hace unos cuantos años, él decía que necesitamos, él llamaba la apocalipsis del pecado, es decir, la revelación del pecado. El pecado se conoce por revelación de Dios. Y a Claret le aconteció esto, ¿no? Por eso tuvo una resonancia tan fuerte la condición eterna, la condenación de la gente, ¿no? Que no sé si a nosotros esto nos afecta, o si somos indiferentes, o si no nos preocupa, o si no nos mueve, o si estamos más empeñados nosotros en nuestra vida, en nosotros mismos y en nuestras cosas, y para nada, diríamos, nos inquieta el devenir y el porvenir, el futuro de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Claret teme por la condición eterna. Esas primeras experiencias, repito, no fueron de miedo, sino de compasión. El amor de Dios no era correspondido, no era conocido. Por eso Él dirá siempre, que te conozca, Señor, y que te dé a conocer, porque no eres conocido. Quien no conoce a Dios, no teóricamente, no con frases especulativas, sino como experiencia vital con Dios, ciertamente no entiende lo que es el apartamiento de Dios, lo que es el pecado. La visión del infierno, por tanto, en Claret produjo en él una reacción exclusivamente apostólica. Teme, por tanto, la ruina definitiva de los pecadores. Esto que está en un horizonte, que es posible, ¿no? Porque los hombres tenemos libertad y a veces nuestra libertad la utilizamos para cosas que no son buenas, ¿no? Y él, por su parte, se siente llamado o impulsado a agradar a Dios en todo momento. Fíjense en esa palabra, agradar, agradecimiento. El agradecimiento es aquella actitud que funda fidelidad. Si yo me siento tan agradecido por los bienes que he recibido, yo no me voy de donde estoy. Si hay una persona que a mí me hace tanto bien, yo no la dejo, sería muy tonto. No la dejo nunca. ¿Eh? Es aquello que decía San Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida? El agradecimiento funda fidelidad, no el imperativo ético, no la obligación de cumplir con unos determinados mandamientos, eso no, eso es muy frío, las puedo transgredir, incluso los puedo cambiar y aparentemente no pasa nada, ¿no? El tema está el agradecimiento, ¿no? Es decir, reconocer que en la propia existencia se han dado circunstancias tan buenas, y estas las tenemos todos, que ciertamente de mi corazón brota un agradecimiento. Y de mis actitudes y de mis conductas son todas conductas agradecidas y de fidelidad. El que se siente maltratado, esa persona difícilmente puede seguir en la iglesia. A mí me llama mucha atención que los claretianos en estos últimos tiempos estamos volviendo a llamar a nuestra congregación, querida congregación,
como la llamaron los mártires. A mí me gustaría también que muchos de nosotros pudiéramos hablar de querida iglesia, querido Dios, y que esto no fuera simplemente una fórmula de protocolo, sino que naciera también de una experiencia viva, de que me siento agradecido, de que me ha hecho mucho bien, de que todo lo que soy, de todo lo que tengo, en cierta manera o en muchas maneras, pues ha sido un gran regalo. Las cosas mejores que me han pasado, como aclaré, no son cosas que yo he hecho, sino que las he recibido de manera gratuita, a lo mejor. Tener salud, mi familia, las personas con las que me he encontrado, el haber evitado algunos peligros realmente graves en la propia vida, el haber sorteado las dificultades, el que no me han aplastado los problemas y he podido salir adelante de ellos. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Claret se siente impulsado a agradar a Dios. Es una espiritualidad de agradecimiento. Una persona que continuamente se está quejando, se está lamentando y lo está criticando todo, esa persona más tarde o más temprano se irá. Y si no se va físicamente, ya se ha ido mentalmente. Por tanto, también esto tiene un correctivo profético para nuestra propia vida también, ¿no? Es decir, los comentarios que hacemos. No se olviden ustedes de algo que lamentablemente es así, ¿no? A dos enemigos posiblemente no los va a unir nunca, eh, pues todo lo que le propongamos, diríamos, para reconciliarse. Pero si se ponen a criticar juntos a un tercero, posiblemente eso tenga, por desgracia, diríamos, una capacidad de enganche y de conexión entre ellos más que otras cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo, diríamos, que esa experiencia tendríamos que evitarla, ¿no? Tendríamos que evitarla a través de una espiritualidad muy sana de agradecimiento. Un amor a Dios por encima de todas las cosas. Él lo expresaba, lo expresó varias veces en su vida ya de mayor, ¿no? Él se imaginaba que su vida era como un compás. ¿Saben todo un compás? Que seguramente en la escuela pues lo hemos visto y lo hemos utilizado para el dibujo geométrico, ¿no? Compás es un aparato, una maquinaria de dibujo que tiene un punzón con un pincho que se clava y otro que en su extremo tiene como un lápiz. Cuando el punzón primero está bien fijo, bien asentado abajo, el giro que da es un círculo perfecto. Si ese punto de apoyo está débil o titubea o se cambia, no nos sale un círculo perfecto, sino que nos sale un garabato. Bueno, pues él decía, esa era su manera de expresar lo que es el amor a todas las cosas. Para que mi vida funcione bien, yo tengo que estar bien centrada. ¿Dónde estoy centrado? En Dios. Dios es mi centro. Y cuando estoy bien centrado en Dios, no me convierto en un solitario ensimismado, sino que me convierto en una persona que trata de hacer el bien al prójimo que está a mi alrededor. Pero a Dios se le ama por encima de todas las cosas, no aparte de todas las cosas. Y lógicamente, lo del círculo que acabo de decir, y hacer que todos los hombres, todas las mujeres, conozcan a Dios, lo amen, lo sirvan y lo alaben. Esta es la mejor catequesis. O sea, hoy se habla mucho de catequesis querigmática y esa palabra nos suena un poco extraña y un poco rara, ¿no? La palabra querigma tiene una traducción que ustedes me van a entender muy bien, ¿no? Querigma significa anuncio de una presencia. O dicho con otras palabras, una persona hace una catequesis, un mensaje querigmático, cuando se convierte en el dedo de Juan Bautista que señala dónde está el Cordero de Dios o dónde está el Dios Padre. Y señalándolo con el dedo y dando testimonio, consigue que los demás, además de conocerlo con conocimiento interno, como decía San Ignacio de Loyola, lo amen, lo sirvan y lo alaben. Conocimiento interno. Su infancia, por tanto, es la obertura de todo lo que va a ser su vida. En su infancia se dan los armónicos, es decir, las claves que luego después se van a repetir a lo largo de toda su existencia.
que va a desplegar a lo largo de toda su vida. La infancia es, por tanto, como su raíz, una raíz que mantendrá viva y nutriente en toda su existencia, porque nunca dejó de regar las raíces, nunca dejó de amar, nunca dejó de conocer mejor a Dios, nunca dejó de servirlo de la mejor manera posible, nunca dejó de hacer que otros lo hicieran también. Las claves del amor personal de Dios o la compasión del pecador desgraciado o el tesón por la salvación de los demás encuentran sus orígenes en la infancia de Clarice, en la educación que recibió, la educación que Dios fue haciendo de su vida. Por tanto, su vida podemos decir que se convierte como un río, ¿no? Como ese río, esa es una vista del río de Sallent. Sallent, el nombre viene del pueblo natal del padre Claret. Se llama así porque tiene saltos, esos saltos están hechos por personas, servían para retener el agua y después encauzarla para las fábricas, para que movieran los motores de las fábricas, ¿no? Bueno, pues su vida es como un río, ¿no? Un río que fluye, un río que está continuamente en movimiento. Un río que se dirige hacia la anchura del mar. Siempre está en acción, siempre en continuo cambio y progreso. Un río que nunca dejará de correr. Un río que es una imagen perfecta de lo que es una vida bien encauzada, bien encauzada. Es un río en el cual se vierten sus aguas muchos arroyos, ¿no? Después los iremos viendo cuáles son estos afluentes o arroyos que van llegando y van enriqueciendo su río. Serán las experiencias que vengan posteriormente, pero el río va para adelante. Serán después las personas que conoce, será después las obras que hace, serán después las experiencias que siente y que vive, pero el río fluye y va continuamente hacia adelante. ¿Mm? Bueno, ¿y nosotros qué? Ahí ven un grupo de claretianos que están en plena fragua, al que les formulé yo también esta pregunta, ¿no? ¿Y nosotros qué? Y ellos estaban ahí, como ven ustedes, dialogando, ¿no? Otro grupo que están allí en Sallent, delante de la estatua del Padre Claret. Como ven, son lugares muy visitados. Están ustedes invitados también a venir a compartir y a conocer, a patear los lugares por donde estuvo Claret, comenzando por su pueblo natal, ¿no? No hay fuego, no hay ningún fuego. Es decir, a Dios no se le conoce sin la experiencia radical del amor de Dios. ¿Qué tendría yo que pedir? Y de preocupación por los demás. Recuerden los del compás, el centro que dibuja un redondel, como fuente de confianza radical. Me fío de Dios. Las manos de Dios son muy grandes. De ellas no me puedo caer. Quizás hoy hemos perdido el horizonte de eternidad, porque la muerte se ha convertido en tabú y nos hemos olvidado de hablar de la hermana muerte, como decía San Francisco de Asís, y de entender que la muerte es una puerta que nos abre al cielo, pero que nos invita también a vivir bien teledirigidos aquí en nuestra tierra. Y de la densidad de la vida, es decir, la profundidad de sentido, el hilo conductor. Una persona que no ha experimentado el amor es un desgraciado. Y si no lo ha experimentado a lo largo de toda su vida, ha vivido o está viviendo en un infierno. El infierno es el lugar donde no está el amor.
en una cultura superficial y líquida como la que estamos viviendo. La palabra líquida se la dio un filósofo actual, Bauman, y por líquido entiende pues la fragilidad de los vínculos, la debilidad de las pertenencias, la inconsistencia de la fe. Es decir, ¿por qué a veces también muchos de nosotros pues, podemos ser personas que fluctuamos, que hoy estamos y mañana no estamos, que basta cualquier pequeño incidente para que yo abandone todo, que a veces entro en crisis y no me resuelvo las crisis, que me han hecho una afrenta y que entonces no olvido, sino que está ahí, la herida está abierta, está sangrando, me convierto en un diabético espiritual porque nunca se me cierran las heridas. Ser una cultura superficial y líquida. Necesitamos volver a Sallent, no al pueblo, a la geografía física de Sallent, ese pueblo de Barcelona, que podemos ir o podemos no ir, pero sí que podemos volver a las experiencias genuinas de nuestra propia vocación. El Papa Francisco le llamaba a esto, le decía, esto es una palabra un poco rara, pero que necesita una pequeña explicación. Conciencia deuteronómica de vocación, palabras del Papa Francisco, mm, bueno, al que tenemos también un recuerdo tan cariñoso y tan entrañable, ¿no? Conciencia deuteronómica de la vocación. ¿Qué significa esto? Volver al amor primero, volver a las primeras experiencias de amor y de fe que tuvimos, recordarlas, actualizarlas, hacerlas nuestras y desde ahí tener una mirada amorosa a todo lo negativo. Siempre de la mano de María. María no es el centro, pero María siempre está junto al centro. Una espiritualidad cristiana que no tenga a María como referente cercano, frecuente, entrañable y cordial, esa espiritualidad tiene graves carencias. La espiritualidad cristiana y claretiana tiene este lado femenino que hoy tenemos que reivindicar y tenemos que cuidar, posiblemente con nuestras maneras, posiblemente con nuestras formas. Claret utilizaba el rosario, pero no es la única oración, aunque el rosario sigue teniendo su validez y su valor en la actualidad. Posiblemente una de las prácticas marianas más importantes sea la lectura orante de la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque fue lo que hizo María en toda su vida. Fue la mujer que escuchó, acogió, guardó en su corazón y puso en práctica el Evangelio. Esa fue, digamos, toda su vida. Pues escuchar la palabra y ponerla en práctica posiblemente sea la mejor manera de ir de la mano de María. Examinar nuestros orígenes. No es una vuelta al pasado, sino que es un retorno a los orígenes, al principio de todo, como les dije anteriormente, ¿no? Esta frase la recordamos contemplando ahora la iglesia, como está la iglesia actual, el templo parroquial de Vic, perdón, de Sallent. Sin raíces no hay frutos de fidelidad. Es decir, si no cuidamos las raíces, que son estas que acabamos de decir, después no nos extrañemos para nada de que haya gente que en un momento concreto quiebre la marcha de su camino. No somos activistas, somos amigos y misioneros, discípulos y misioneros. Las dos cosas, las dos patas de ese compás se tienen que mantener siempre. Y sin confianza básica no hay vida feliz. Sin esta confianza básica de que todo tiene sentido, todo está bien, soy llevado, diríamos, a un encuentro definitivo con Dios nuestro Padre. Si eso falta,
Nos quedamos solamente en fugas y en compensaciones, en diversiones y en consumismo, en huida del presente, que lógicamente después, a la larga, nos dejan más cansados y más vacíos. Terminamos con esta oración y después pasamos al diálogo fraterno con todos ustedes. A cada invocación que yo vaya diciendo, por favor, respondan ustedes donde estén la invocación Espíritu Santo, ven. Concédenos el don de examinar nuestra infancia con lucidez y gratitud. Todos, Espíritu Santo, ven. Suscita en nosotros la confianza radical en Dios, Padre de vida. Espíritu Santo, Ven. ven. Ayúdanos a descubrir y sanar las raíces dañadas que condicionan nuestra infelicidad. Espíritu Santo, Ven. ven. Aviva en nosotros la preocupación porque todos disfruten de la vida plena de Dios. Espíritu Santo, ven. Ven. Lo pedimos por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, El el Señor es Señor es contigo. contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Bueno, dejamos de compartir la pantalla. Vale. ¿Me están Muchas viendo ahora? gracias, Padre. Muy, de verdad, muy profundo. Algunas frases que nos quedan ahí resonando. La gente no le pudo contestar porque los teníamos silenciados, por eso no los pudo escuchar. Pero ahora sí vamos a abrir los micrófonos. Por favor, pueden levantar su mano virtual y nosotros les damos la palabra. Tuvimos el gusto de estar allá en Vic, en julio, finales de julio. Todo lo que compartió el padre ha sido muy interesante y quisiera yo hacer solo una pregunta que me ha causado inquietud desde que hemos recibido la información de San Antonio María Claret. De niño, ¿cuál sería, si es que lo compartió el padre Claret, la persona que lo guió a esta fe? ¿O solito como niño fue que le llegó la gracia? ¿O hubo alguien a quien siguió y lo fue llevando de la mano? Es una duda mía personal. Gracias, hermano. Vamos a Padre Juan Sí, Carlos. sí, sí. En la vida del padre Claret niño podemos distinguir varias personas, ¿no? Varias personas afectivas que le ayudaron. No fue obra solamente de una, sino que fue, podemos decir, como un tejido, ¿no? ¿Qué personas tienen una relevancia particular? En primer lugar, los padres. Los padres fueron los que fueron sus primeros catequistas. En segundo lugar, tuvo mucha importancia también su hermana Rosa, con la que le unía un afecto muy grande. Y era, diríamos, hacía como de segunda madre. Fíjense, el padre Claret tuvo una cuestión que llama mucho la atención. Su mamá no lo pudo amamantar porque la mamá no tenía leche para alimentar al niño, ¿no? Eran otros tiempos distintos, ¿no? La medicina no estaba tan adelantada, ¿no? Tuvieron que buscar una nodriza, ¿no? Y entonces, fíjense cómo a pesar de esa carencia afectiva, ¿no? Que no se amamantó de su mamá, sin embargo, no perdió el lado femenino. La mujer tuvo mucha importancia en concreto su hermana Rosa, ¿no? Le ha ayudado también muchísimo su maestro, como dije anteriormente. Le ayudaron también mucho el sacerdote, sobre todo el que le enseñó latín durante unos años, luego después pues tuvo que abandonar por cuestiones políticas porque la cosa se puso muy, muy difícil.
Le ayudaron también los libros, las buenas lecturas, ¿no? Hoy seguramente ayudarán a muchos por los buenos vídeos, las buenas series, las buenas películas, ¿no? Porque hoy la gente somos más, diríamos, de una cultura más de imágenes, ¿no? Es decir, tuvo una serie de personas que en el conjunto y sin estridencias, porque luego después convivió también con el pecado, lo conoció el mal, conoció la guerra, conoció, diríamos, las consecuencias de la guerra. No sé, aquí en Cataluña todavía pues se narran, diríamos, de cómo quedaban las mujeres en los poblados cuando pasaban los ejércitos arrasando, de uno o de otro bando. Es decir, conoció, yo creo, digamos, que el conocimiento de la guerra, de lo que es una guerra, él tuvo que salir huyendo con su abuelo, acompañándolo y cuidándolo, ¿no? Le hizo caer en la cuenta, diríamos, de la tragedia del mal. O sea, que nos acerca un poco, digamos, a la situación que estamos viviendo con Gaza o con Ucrania, con el Congo, ¿no? Es decir, la cercanía del mal en el mundo a uno le hacen caer en la cuenta de lo que es el infierno, ¿no? No tiene que hacer tantos razonamientos teóricos, ¿no? Sino ve el mal y las consecuencias que tiene el mal en tanta gente que se quedan desgraciadas para siempre, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Muy bien, padre. Vamos a darle la palabra a Juan Manuel y recuerden que las personas que quieran participar levantan su mano virtual o pueden hacerlo también a través del chat que está habilitado para ello. Juan Manuel. Sí, buenas tardes o buenos días. A mí nomás mi comentario es de que el padre el expositor, me hizo recordar mi infancia en la historia de Marcelino Pan y Vino. Yo lo escuché cuando tenía, que será 10, 12 años y me hizo recordar eso, porque él recalcó mucho que San Antonio María Claret se hizo amigo de Jesús. Y a mí me recordó eso, nada más, aunque yo sé que tengo pocos días que acabo de leer el librito de San Antonio María Claret y no me quiero adelantar lo que él va a hablar, pero sí la vida de él fue en su época hizo muchas cosas buenas, pero con eso me quedo, Sí. recordar mi infancia y en la historia de Marcelino Pan y Vino, cómo él se relacionó. Y muchas gracias por lo que dijo de San Antonio María Claret, que yo no le conocía. Sí, sí. Si me permite un comentario. Claro que sí, padre. Sí, sí, bueno, pues un comentario que me surge a raíz de lo que usted me ha dicho, ¿no? Sería este, ¿no? Tenemos que cuidar mucho la catequesis que hoy damos. ¿En qué sentido, no? A veces, casi sin darnos cuenta, y con buena voluntad incluso, ¿no? Nuestra catequesis gira en torno a valores, ¿no? Por ejemplo, vamos a la catequesis y presentamos la realidad del hambre en el mundo, la necesidad de la solidaridad, los derechos sociales, los derechos que tiene la mujer hoy, los derechos de todo eso está muy bien, ¿no? Y creo que tenemos que seguir haciéndolo, ¿eh? Entiéndanme bien. Sin embargo, no olvidemos, la verdadera catequesis es cuando llevamos a los niños al encuentro con Jesús. De una catequesis de valores salen voluntarios. De una catequesis de encuentro con Jesús surgen vocaciones. Muy bien. Padre, hay una pregunta muy, yo creo que esta es muy simple. Año del bautismo, creo que lo dijo por ahí también. Alguien está preguntando sobre el año del bautismo. Sí, el año del bautismo fue justamente 2 días después del nacimiento. Nace el 23 de diciembre, parece ser que esa es la fecha exacta, ¿eh? Aunque hay alguno que comente, diríamos, que si es el 23 o el 24, ¿eh? Por un problema que hubo, diríamos, en la anotación en los libros de la parroquia, ¿no? Pero vamos, sea el 23 o el 24, que eso al fin y al cabo pues es una cosa muy secundaria, el 25, el día de la Navidad, fue el día de su bautismo. Eso no se lo olvidó. No sé si a nosotros hemos olvidado el día de nuestro bautismo. Ay, Hoy yo celebramos los cumpleaños, pero no sé si el día ni sé ni el año. Ay, padre, qué feo que lo pongan aquí, lo exhiban a uno. Zulia Monje, Zulia, le damos la palabra. Zulia, abre el micrófono. Hola a todos, perdonen, no puedo poner la cámara ahorita en el lugar en que estoy, pero bueno, primero agradecer al padre Juan Carlos por esa experiencia tan linda de la infancia de San Antonio María Claret, tan humana. Y bueno, voy a la pregunta, estoy un poquito pues como confundida, yo soy una persona de ya más de 60 años y en el inicio de mi fe el infierno era donde íbamos todos por ser pecadores, sigo siendo pecadora.
en el transcurso del tiempo se nos fue transformando ese perdón en misericordia de Dios si estamos arrepentidos. Y me gustó mucho eso de la visión de Claret desde pequeño, de ver el infierno, pero con compasión a aquellos que están en el infierno. Mas, sin embargo, habló un poquito sobre que no tenemos la dimensión completa de lo que es el pecado. Entonces quisiera que ampliara un poquito más eso porque me quedé un poquito confundida. Sí, Gracias, sí. Padre Juan Carlos. Sí, 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 sí. Brevemente, ¿no? Porque no disponemos de mucho tiempo y quizás tampoco sabría yo decirlo, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo no es propiamente mío, yo también lo he cotejado también con otros autores, con otras lecturas y demás, ¿no? Y que se llega a la conclusión de que quizás el concepto de pecado se queda limitado pues a una falta o a un error. Hay mucha gente que te dice solamente es un error, ¿no? Pero, por ejemplo, se nos olvida o no somos capaces de entender que el pecado no solamente es un daño que se hace a los demás o me hago a mí mismo, sino que también se le hace a Dios. Es decir, que Dios sufre cuando nosotros no somos hijos o no somos hermanos. Eso está muy lejos de nuestra experiencia porque es una revelación. O sea, eso yo lo puedo pensar, pero hasta llegar, diríamos, a tener este conocimiento íntimo, esta vibración, eso es un don de Dios que me lleva, ¿no? Y le decía también, le añadía como una experiencia psicológica que acontece a raíz de esto, ¿no? El verdadero conocimiento del pecado en su raíz más profunda, ¿no? Que no es moralística, que es de otro orden, no es teologal, ¿no? Se presenta y se desarrolla en nosotros como un aborrecimiento de lo que está mal. Es decir, cuando uno conoce el amor de Dios, todo lo que eso no sea, ciertamente pues disgusta, pero con un disgusto radical, ¿no? Por ahí iría un poquitín la cosa de lo que le estaba diciendo, ¿no? Mm, eh, no digo que reconocer los males que hacemos sea algo que sea malo, no, no, está bien, ¿no? No quedarnos solamente en los males, que eso también es otro peligro, ¿eh? San Ignacio de Loyola, cuando nos hace que hagamos el examen, él nos dice que en primer lugar que demos gracias a Dios por todo lo bueno que hace, que es muchísimo, muchísimo más que lo malo que hacemos. También en un segundo momento que pidamos perdón de nuestro pecado y luego después que supliquemos lo que necesitamos para seguir viviendo, ¿no? Es decir, estoy así, Señor, ayúdame, ¿no? No hay nada, diríamos, de pelagianismo, ¿no? De querer, diríamos, llevar las cosas adelante, ¿no? Pero las tres cosas van unidas, ¿no? Es decir, eh, sin experiencia del amor de Dios, el pecado lo vemos de manera deformada y a veces muy peligrosa, ¿eh? Hay mucha gente que está muy dañada porque ha desarrollado tanto el sentimiento de culpa que lo ha destrozado. Y ese no es el sentimiento del pecado, ¿eh? Tenemos que cuidar esto porque si no podemos destrozar a la gente. Por eso hablar del infierno, como no lo entendamos bien, estamos volviendo otra vez, diríamos, los jansenistas, ¿no? Con la pastoral del miedo que acribillamos a todo el que se nos ponga delante. Y eso no es otra cosa muy distinta, ¿no? Bien, es una apreciación un poco, digamos, rápida que le puedo hacer y ya le digo, digamos, que el Señor nos concede, digamos, lo que es el misterio del mal para que aborrezcamos el mal. Es decir, que haya como una especie, digamos, de instinto natural que nos lleva a alejarnos. Muchísimas gracias, Padre. Tenemos a Mario, y Mario, que Hola, viene a darnos Padre Manuel. alegría, buena positividad. A ver, Mario, cuéntanos, hermano. Hola, Padre Manuel, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Padre Juan Carlos, muchas gracias por esa charla. Desde Pereira, Colombia, bienvenido, Padre Juan Carlos, cuando quiera venir a Pereira, Colombia. Cuando me Estamos, manden, yo quiero ir, pero a ver si me dejan. pues, Padre, vamos a rogar para que venga. Vamos a Y ver. celebrando aquí en la parroquia de Antonio María Claret, estamos celebrando la novena del Padre María Claret. Padre, solo me surge una dudita que quiero que me la despeje, Padre Juan Carlos. Y muchas gracias porque la charla fue muy enriquecedora. ¿En qué contexto histórico vivió Antonio María Claret y cómo influyó en ese contexto su obra misionera, Padre? O sea, ¿cuál era el contexto histórico de ese momento y cómo influyó Antonio María Claret en ese Sí, sí, contexto histórico, Padre? sí, 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 sí. Me limito ahora, en principio, solamente en la infancia. Después hablaremos del contexto histórico de la juventud y demás, ¿no? El padre Claret de niño vivió la guerra de la independencia en España, es decir, fue la invasión de las tropas francesas
de una manera más cruda por la parte de Cataluña, que era por donde entraban desde Francia hasta España para conquistar en tiempos de Napoleón Bonaparte, ¿no? Bueno, saben ustedes, digamos que en aquel contexto el rey fue apresado en Francia, y en su lugar, en España, colocó Napoleón a un hermano suyo, ¿no? Toda la población se revolucionó de tal manera que las ideas liberales que tenían que haber venido a España, porque era un momento, digamos, de cambio cultural, no vinieron. ¿Por qué? Porque los que querían promover la cultura, la nueva cultura en España, eran los de tendencia liberal que venían de Francia. Y el pueblo se amotinó en contra de este aplastamiento militar, y entonces que tuvo, pues, la tradición de la Iglesia. Napoleón no entendió que en España la Iglesia era muy potente, quiso pasar por encima de ella, ¿no? Entonces hablaban de libertad, pero suprimían los conventos. Entonces, ¿y cómo nos hablan de libertad y luego después nos están suprimiendo? Se creó ese conflicto, y ese conflicto fue de tal manera que hubo, fíjense también, hasta sacerdotes guerrilleros. La gente se levantaba, hombres y mujeres, contra, que al final, bueno, pues se consiguió superar esa guerra, ¿no? Claret vivió estos primeros años en un ambiente de guerra, de tal manera que de vez en cuando tenían que huir a los campos y a esconderse porque venía, como decían ellos, el francés. Una vez que en 1814 ya aquello ya desapareció y ya, bueno, pues se volvió a una cierta normalidad, sucedieron también otras guerras de las cuales hablaré el próximo día, que era por la cuestión dinástica, ¿no? Que también provocaron, en esta ocasión, no guerras contra un enemigo externo, sino contra un enemigo interno, ¿no? Eh, Enemigos internos, que fue una guerra civil, pero de eso hablaré ya mañana un poquito, solamente para ilustrar, ¿no? Por tanto, no veamos al padre Claret en una situación idílica de una infancia muy feliz, sin problemas, sin que hubiera ocurrido nada, sino ven ustedes a Claret metido, diríamos, bajo una amenaza permanente de muchos años de una guerra civil, eh, que podía acabar con ellos. Muy bien, padre. Vamos a darle la palabra a Giselle. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, padre, porque me ha llegado al corazón realmente. Em, yo soy una apasionada de Claret y de su vida, pero el conocer este tipo de detalles y como mujer me ha identificado muchas cosas que usted dijo. Ese lado femenino, ¿no? Me quedo como con cuatro ideas principales que tocan mi corazón, que tocan mi vida y que tocan mi vida de misionera, porque así me considero. Esto de que aunque todo vaya mal en nuestra iglesia, en nuestros ambientes, a nuestro alrededor, ¿verdad? Llámame a mí. Aunque todo lo demás no vaya tan bien, cuenta conmigo. Yo creo que esas, sin saberlo, es algo que nos ha mantenido, o por lo menos a mí, hablo desde a nivel personal, en un proyecto del que estoy convencida, ¿verdad? Que eso ha hecho vida en mí. Su carisma, ustedes me lo transmitieron de tal modo que quedé totalmente apasionada y enamorada. Entonces me dejo eso para mí. Luego eso de que necesitamos volver a Sayet, lo uno a cuando Jesús dice que hay que volver a Galilea, ¿verdad? A nuestras raíces, al lugar de donde venimos, de donde nace todo, ¿verdad? Y luego otra cosa, que es lo que también ay Dios, me emocionó, es esto de que la espiritualidad claretiana tiene su lado femenino, precisamente en la lectura de la palabra. Eso llegó a mi corazón porque es con lo que me identifico, es lo que hago y es lo que me apasiona. Y ver a veces el lado femenino en una congregación que nace desde lo masculino, para nosotras las mujeres es un poquito difícil, porque siempre las oraciones, las canciones, que son bellísimas, eh, hablan de los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder uno integrarse en eso? Me encanta, porque me siento totalmente integrada. Este,
y cómo lograr tener una mirada amorosa de todo lo negativo. Es como lograr encontrar la esperanza, aún en medio de todo lo que estamos viviendo, de nuestras situaciones desde personales, comunitarias, globales, familiares, cómo ver la esperanza en todo esto. Así que muchísimas gracias, realmente es para hacerlo vida, para aplicarlo a mi Me vida. permite un comentario añadido a esto, porque le agradezco mucho el calor con el que me muestra, diríamos, sus reacciones, ¿no? Me voy a detener un poquitín en mirar la mirada amorosa a lo negativo, ¿no? No hace mucho, ¿no?, que leí de un autor, un jesuita ya fallecido, Frank Jalix, un espiritual, que decía, tenemos que mirar amorosamente el mal, pero en espacios cortos de tiempo, porque si prolongamos el tiempo, el mal nos atrapa. Es decir, no se puede mirar el mal sin rezar, ¿eh? Entonces, mirada amorosa del mal en breves tiempos, ¿no? Después a través de así, ¿no? Vale, pues eso. Y después otra cosa también, una experiencia que yo tuve hace ya muchos años, ¿no? Estaba yo de maestro de novicios, pasó por allí el padre Aquilino Bocos y yo le pregunté, digo, padre, ¿cómo es que ahora en la congregación somos tan poco marianos o no somos en los años 50 o 60, que esto era un hervidero de marianismo y demás, ¿no? Y entonces se me quedó mirando y dice, no ha entendido bien la cosa. Ahora el lado femenino o el espíritu mariano, cordimariano, está en la palabra. Estos son los signos de los tiempos. Volver a la palabra, ¿no? Entonces no confundamos, ¿eh? Y además son dos cosas, diríamos, que se atraen mutuamente. No hace falta que nosotros echemos mucho incienso a la Virgen María, porque si cultivamos la palabra, María está en nuestro corazón. Muy bien, padre. Gracias, Gis, por estas expresiones y por dejarte tocar. Sabemos que vives nuestra espiritualidad. Rafael Montes, hermano, te escuchamos. Rafael, ¿nos escucha? Rafael, escucha. Hola, padre. Es que la Hola. señal está bastante caída. Dios los bendiga a todos. Muy bien. Padre Manuel Villalobos, encantado de conocerlo en vivo. Gracias, hermano. Padre Juan Carlos, excelente ponencia. Alcanzo a sentir en esta exposición que Dios tenía un plan con la familia de Padre Claret y con ese niño que hoy nos estamos alimentando de toda la teoría necesaria para saber que tenemos un ser humano que hoy es santo, al cual estamos siguiendo con un corazón y con una llama encendida, como lo dice la fragua. Está muy excelente su ponencia. Mi pregunta, similar a la que hizo el compañero anteriormente, el contexto de hoy a las vivencias son casi que similares, pero el llamado es a todo con su oración apostólica. Todo resume en algo muy personal, pero que dependiendo de la disponibilidad particular, así se extenderá esta llama. En el contexto de hoy, en Colombia, por ejemplo, y en Israel, como se está viviendo hoy, ¿cómo empezamos a fomentar esta extensión aterrizada a tanta juventud? Bueno, me haces la pregunta que se están haciendo actualmente todos los pastoralistas y de manera más cruda en Europa y también ya en América, ¿no? En Europa y en América, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer por atraernos? Yo creo que hay una primera cosa que tendríamos que cuidar mucho, ¿no? La intención no es atraer, como no es evitar una mentalidad que sea, diríamos, captativa, reclutadora de personas, ¿no? Es la fidelidad, ¿no? Sí, el arma que tenemos para nosotros para vivir es la fidelidad, es decir, la verdad en sí misma es difusiva. Entonces, en la capacidad que tengamos nosotros, diríamos, de vivir con coherencia lo que sentimos de parte de Dios, en esa medida pues nos convertimos en luces que iluminan y nos deslumbran.
Luego después tenemos que ver también, diríamos, de qué manera esto lo trasladamos, ¿no? Eh, Tenemos planes pastorales, tenemos, bueno, efectivamente, ¿no? Pero, no sé, yo últimamente siento la sensibilidad de que posiblemente el primer anuncio, la evangelización así primera que se hace es en el tú a tú. Es decir, de la misma manera que las circunstancias al padre Claret, como a nosotros también, ¿no? Nos han ido, diríamos, ir haciendo creciendo, las personas que pasan a mi lado son las personas, diríamos, a las cuales yo puedo irradiar, ¿no? La prioridad no es amar a todos, es amar al prójimo. La prioridad es el prójimo. No son todos, ¿eh? No vaya a ocurrir como aquella viñeta de Mafalda en la que decía, amo a la humanidad, pero no aguanto a la gente. Es decir, tengo un concepto muy abstracto de todo el mundo y me conmuevo ante la televisión, pero luego después no me hablo con el que tengo a mi lado. Entonces, Hola, esta diga, espiritualidad me parece que es no, ¿de qué tratas? la que habría que irradiar, ¿no? Y sobre eso, bueno, pues podríamos seguir hablando y discutiendo, ¿no? O sea, creo que soluciones no tenemos ninguna, no sabemos dónde vamos. Tenemos la fidelidad, ¿no? Tenemos nuestro presente, mm, alimentamos nuestras raíces, esto nos hace más arriesgados, vamos adelante, ¿no? Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Alejandro Herrera. Alejandro, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Es muy grato volver a participar de estos cursos que nos ofrece el Padre Manuel e Ibicla. Quiero resaltar de la exposición del Padre Juan Carlos la referencia de la influencia que fue para el niño Claret, la familia, y retomar sus palabras, Padre Juan Carlos. Decía usted que Claret se sentía muy querido en el seno de la familia, nunca de maltrato, y la presencia de papá y mamá, familia numerosa, un hogar cálido y generoso. Por otro lado, también expresó usted una persona que no ha experimentado el amor, es un desgraciado, eso entendí. Vive en un infierno sin el amor, no lo ha conocido. Yo estoy en Bogotá, Colombia, un país muy marcado por el narcotráfico. Ayer mismo Tiberio declaró que nuestro presidente era el jefe de los carteles. Es tremendo esto, pero quiero solo resaltar el caso del sicario número 1 que tuvo Pablo Escobar, un personaje que denominábamos Popeye, y en una entrevista que él dio, lo dijo claramente: una familia donde hay violencia intrafamiliar solo está fomentando o engendrando criminales del mañana. Creo que su aporte en este sentido de darnos a conocer a Claret desde su infancia y resaltar este punto tan determinante del amor y la importancia de la familia en un momento de la historia, creo yo, donde la familia pierde mucha presencia, donde los hogares nuevos no quieren tener hijos. Yo después de 41 años, al fin un hijo después de 45 años de casado, al fin un hijo de 41 me va a dar un nieto, porque todo estaba detrás de los perros y los gatos. Lo que quiero decir con esto es solo un llamado, y tal vez en algún momento invitar al Padre Manuel o a quienes ustedes consideren a que nos hablen cómo recuperar la familia en el siglo XXI. Porque una familia que se está preocupando más por darle comodidades a sus hijos, una familia que se está preocupando más por darle el celular desde niño, es una familia que no está educando niños para la fe, a pesar de que los bauticen muy temprano. Mil gracias, Padre. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí.
un reto muy grande que nos planteas, hermano Alejandro. Y bueno, eh, un compromiso también a ver cómo podemos hacer que nuestras familias sean saludables, dejen tanta disfuncionalidad por ahí. Claudia Jerez. Buenas tardes. Muy agradecida por esta excelente, y enriquecedora ponencia. Estoy muy de acuerdo con Alejandro, con su participación sobre la familia y cómo el padre Juan Carlos lo resaltaba. Decía yo en el chat que nuestra hija mayor lleva el nombre de María Claret. Entonces, realmente siento que este nombre ha servido mucho en su vida. Nosotros nos hemos ocupado siempre de poner a nuestros hijos un nombre, ¿verdad? De un santo, realmente. Y ella nació el día de Antonio María Claret. Me ha llamado mucho la atención, Juan Carlos, la evidente incidencia de la espiritualidad ignaciana en la vida de Antonio María Claret. ¿Me podría edificar un poco qué influencia o qué relación tuvo San Antonio María Claret con la espiritualidad ignaciana? Gracias. Vale, brevemente. Bueno, hablaré quizás un poco de esto cuando hable de su etapa ya de sacerdote, porque él, Claret, fue novicio jesuita durante unos meses, 8 meses, ¿no? Pero él nunca se sintió jesuita, pero sí se aprovechó de toda la espiritualidad ignaciana y le dio también su conformación y su manera de entender las cosas. Después, bueno, pues publicó muchos ejercicios espirituales y ciertamente lo que son las reglas de San Ignacio de Loyola y los criterios que tienen los ejercicios espirituales, diríamos, de discernimiento, de planteamiento un poco de los procesos de crecimiento en la fe, el padre Claret los utilizó y muy mucho, ¿no? Pero ya digo, hablaré un poquitín más detenidamente de esto cuando llegue el momento. Ahora solamente quisiera hacer una alusión porque me ha venido a la cabeza con esto de la familia, ¿no? Yo no soy biblista, ¿eh? Me corrijan los biblistas, Padre Manuel, si acierto o no acierto, pero una vez en un libro leí lo siguiente, ¿no? Que una de las razones por la cual había una ley en el antiguo Israel y sigue existiendo de por qué durante el día del sábado no se podía andar más de un determinado número de pasos en un circuito más o menos cercano. Una de las razones eran para que las familias estuvieran juntos. Es decir, labor pedagógica. A nosotros nos parece que es absurdo el que no se trabaje y demás, pero cuando uno ve, digamos, que hay una razón de este tipo, era una razón muy inteligente. Muy bien, padre. Vamos a darle la palabra a Maribel. Hay algunos comentarios que aquí en el chat. Bueno, gracias por sus palabras de verdad, que le dan las gracias por su ponencia. Maribel, hermana, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, padre, por su ponencia. No me extrañan esos sacudires espirituales y mentales que tienen la característica muy claretiana. En cuanto a la presentación que yo puedo hacer de mí, digo siempre orgullosamente colombiana y muy claretiana. Me quedo con los contextos que usted nos pudo aportar, como por ejemplo esas carencias de amor. Y si hablamos de esas carencias de amor, entonces estaríamos hablando dentro de la psiquis que hablamos los psicólogos, que son esas carencias de índole afectiva como se marcan en la infancia, con las relaciones tóxicas, un aislamiento social, la falta de reconocimiento hacia el otro, la falta de amor propio. Entonces, tomo algunas notaciones que nos dio nuestra Gis, donde se hace ese proceso y ese caminar y ese anclaje con nosotras las mujeres. Y miramos cómo desde el enfoque de María, ella es palabra y la palabra en ella se hizo verbo y el verbo es una acción. Entonces, muchas gracias por este caminar, por estas palabras que nos has transmitido y por este conocimiento tan amplio que tienes de San Antonio María Claret.
Mil y mil gracias. Y desde Colombia, que es un país bello como todos, con sus altos y sus bajos, pero tiene más cosas lindas que malas. Muchas gracias. Gracias. A usted. Gracias. Teníamos a alguien más. Mire, padre, aquí hay un comentario que dice, vamos a ver dónde está. Dice Leida, dice, buenas tardes, Leida Otero desde Cincelejo, Sucre, Colombia, excelente presentación y experiencia claretiana, muchas gracias. Tengo una pregunta. Al contemplar la infancia de San Antonio María Claret, que amaba a Dios con pureza y temía ofenderlo con el pecado, ¿cómo podemos nosotros en medio de la vida diaria conservar ese mismo amor ardiente y esa fidelidad a la voluntad de Dios? Bueno, el fuego entiende el fuego. Es decir, que lo primero es acercarnos al lugar donde hay fuego. Y entonces este fuego se nos transmite por distintos cauces, ¿no? ¿Qué digo yo? Una persona virtuosa y buena, el frecuentarla, el entablar relaciones con esta persona, eso nos contagia. El que alguien nos enseñe a escuchar la palabra de Dios, eso nos hace mucho bien. El contemplar a una persona que está rezando bien en una iglesia y que está rezando, eso estremece. Uno no se queda indiferente. Cuando uno ve a una persona ardiendo en caridad y cómo trata a los pobres, a los desgraciados y cómo sufre las impertinencias de aquellos que le ofenden, la contemplación de ese espectáculo, ¿no? De seguir siendo buenos a pesar de lo malo, eso ciertamente no nos deja igual, ¿no? Es decir, yo creo que se trata por este tipo de experiencias de contagio, ¿no? Que en el fondo transmiten una especie de don. No es por voluntarismo, es sencillamente por irradiación a partir de la cual nosotros mejoramos, ¿no? Por tanto, me parece, diríamos, que hay una tarea muy importante, es de cuidar con quién nos relacionamos, quiénes son los nutrientes de nuestra vida, qué leemos, qué películas vemos, qué nos nutre, qué nos llena, ¿no? Entonces, y eso de una manera paciente, porque normalmente los procesos de crecimiento ocurren como la hierba, ¿no? Que crece sin ruido. A veces ni nos damos cuenta, ¿no? Se dan más cuenta los demás que nosotros mismos del crecimiento que vamos teniendo en esta experiencia del amor de Dios. Muy bien, vamos a darle la palabra a Carmen Silva. La última pregunta del día de hoy. Bueno, yo más que nada, primero que nada, tenía listo mi lápiz para apuntar en mi clase, pero me fui en una oración visual, ir recorriendo los lugares, fue volver atrás y recordar por los lugares que uno ha caminado y la gente que ha estado con uno. Entonces, un agradecimiento, porque para mí fue una oración visual y ver que si se puede desde la simplicidad y desde el querer hacerlo con sencillez nomás y las ganas y el deseo de seguir a Dios y de seguir ese camino. Así que muchas gracias, muy agradecida. Eso, Padre. Muchas gracias, Carmen. Mire, bueno, de verdad, vamos a dejarle aquí. Acuérdense que este es el primer día. Yo la verdad que estoy gratamente sorprendido cómo esta primera parte de la infancia pudo haber sido tan provocativa. Para estar pensando, la verdad que también estoy gratamente sorprendido de tanta gente, de tantos claretianos de diferentes la familia claretiana es muy amplia, eso yo lo aprendí apenas, pero bueno, yo creo que también por allí va a ser que la familia claretiana es muy amplia, seglares, matrimonios, niños, bueno, todos cabemos dentro de nuestra espiritualidad y me quedé gratamente sorprendido de saber, llegamos a 130 personas, yo esperaba como 35, 40 personas, pero miren, se mantuvieron. Esto quiere decir de que todavía San Antonio María Claret, su espiritualidad, su manera de vivir la experiencia del reino, nos sigue cautivando, nos sigue seduciendo y hace también que hasta la hermana Gis derrame sus lágrimas
lágrimas del corazón. Padre, muchísimas gracias, que Sí. descanse. Saludos a la comunidad allá de Envic. Y bueno, nos vemos el día de mañana con el favor de Dios a la misma hora. Cuídense mucho. Recuerden que este video va a estar en nuestra página de YouTube. Allí pueden ustedes volver a verlo, a escucharlo. Y muchas gracias. Y qué bueno que también concluir, como dice la hermana Carmen, esta presentación fue como una oración que nos puso en este buen espíritu para celebrar a San Antonio María Claret.